Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 22, versículo 24 al 30. Lucas capítulo 22, versículos del 24 al 30. ¿Quién es el mayor? Hubo entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros el que es más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Vamos a inclinar nuestro rostro, Padre. Humildemente llegamos ante ti para que en este momento tú hables. Es tu Espíritu el que nos permite, Señor, concentrarnos en tu palabra. Tú sabes todos los distractores, todos los angustiadores que están rondando nuestra alma, queriendo quitarnos este momento, este privilegio del pan vivo. Tú danos la oportunidad, Señor, que sea tu palabra la que aliente, la que rectifique, la que dé conciencia a nuestras vidas, nos alimente y tu fruto esté en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Los 12 que siguieron a Jesús escucharon esta promesa de Jesús. Él dice que les daría un reino. Se sentarían a su lado en la mesa del reino y serían personas que juzgarían en el reino. Es decir, personas con autoridad, dignidad, grandeza y honra. Pero evidentemente en ese momento que está diciendo Jesús sobre esto, ellos todavía tienen mucho que avanzar en el camino. Ellos iniciarán el camino con Jesús de la misma forma en que iniciamos todos nosotros. Ellos estaban muertos en delitos y pecados, cadenas de pecado que estarían arrastrando en sus vidas. Más tarde Pablo escribiría acerca de esta condición humana. En Romanos capítulo 3, versículo 12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los discípulos pues llegarían en esa condición a los pies de Jesús y estarían empezando a caminar sus huellas. Durante 3 años lo estarían haciendo. Estarían viendo a Jesús actuando. Estarían escuchando sus enseñanzas. Y sobre todo serían testigos de Jesús, que lo que hablaba lo hacía. Él puso no tan solo la otra mejilla, sino también entregó su vida por amor a nosotros. Él hizo una promesa cuando se está despidiendo. Él dice en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y precisamente ayer que estuvimos disfrutando de momentos de esparcimiento y de bendición como iglesia, en el Festival de la Independencia, en los juegos que se prepararon, precisamente festejando la independencia de México, más claramente nos hace ver la importancia de la libertad. Y sobre todo la libertad de las cadenas del pecado, que es lo que oprime a la humanidad. Así es que vamos a ver el carácter de algunos discípulos, un carácter arrastrado por el pecado y que tendrían ellos que llegar a ver la acción de Dios cumpliéndose esta promesa, verdaderamente libres. ¿De qué tendrían que ser libres? Vamos a ver a Juan, el Boanerges. El Boanerges significa hijos del trueno, hijo del trueno.
el que tendría que afrontar su orgullo. De joven la pasó en Betsaida y fue de los discípulos más jóvenes, es lo que se piensa, el más chico de edad. Tendría 15 a 17 años. Fue pescador junto con su hermano Jacobo. Fue discípulo de Juan el Bautista. Esto significa que ahí con Juan el Bautista entendió que el Mesías vendría, pero entendió a través de Juan el Bautista que habría que pedir perdón por sus pecados. Tendría que bautizarse. Y se bautizó con Juan el Bautista. Y fue Juan el Bautista el que lo orientó a ir a Jesús, porque allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que es un joven que llegó a Jesús. Sin embargo, si tú hubieras conocido a este joven, es probable que no te hubiera caído bien. Tenía un gran problema con su orgullo. Se protegía a sí mismo a expensas de los demás. Era impetuoso y detestaba que lo corrigieran. Tenía una violenta sed de venganza. Y por si no fuera poco, criticaba fácilmente a los demás. Este era Juan. Por eso Jesús, cuando lo vio, a él y a su hermano Jacob, los llamó hijos del trueno. Es decir, gente explosiva y con esta característica. Veamos algunos episodios de Juan. En Marcos capítulo 9, versículo 38, dice que Juan llegó al Señor porque vio a unos que sanaban en su nombre. Iba evidentemente Juan y otros de los discípulos y vieron a otros que en el nombre de Jesús se dedicaban a sanar gente enferma. Y entonces llegan con Jesús Juan y le dice: Señor, a unos que sanaban en tu nombre los callamos, porque no andan con nosotros. Había un celo injustificado de Juan. Juan lo reprende y le dice: no, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Tenía un celo injustificado que Jesús lo reprendió. Luego vemos que Juan, en otra ocasión, en Marcos 10:35, se acerca a Jesús y le pide al Señor: Señor, permite que yo y mi hermano nos sentemos a tu lado en el reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y es ahí cuando el Señor les dice acerca de la importancia de que no se trata de que otros le sirvan a uno, sino uno servir a los demás. Así es que Juan tenía y luchaba con el anhelo de poder, el deseo de tener privilegios sobre los demás, de ser admirado por los demás. Pero no tan solo eso, sino que también Juan tenía un gran problema con su falta de humanidad. Seguía al maestro, deseaba la libertad de Israel sobre los romanos, deseaba que el Mesías instaurara un reino de justicia, pero a él no le importaba. Si el Señor se lo permitía, él mandaría matar, que saliera fuego del cielo y que consumiera una aldea, dice Lucas 9:51 al 56, porque no los habían recibido. Señor, en una aldea no nos recibieron. ¿Quieres que hable a Dios, al Padre, y que le mande fuego del cielo y que los consuma? Ese era Juan, un asesino en potencia, un hombre deseoso de la muerte de sus enemigos o de aquellos que lo habían rechazado. Este es el Juan que siguió a Jesús. Diríamos, ¿cómo este tipo de hombre seguiría al Señor del amor? Pues bueno, ese es el tipo de hombre que siguió a Jesús. Y Jesús le amó. Jesús le aceptó. Y Jesús lo transformó. Jesús demostró su amor. Y cuando decía que el amigo da su vida por los amigos, el Señor se lo cumplió. ¿Cuándo sería que el mensaje de Jesús llegaría al corazón de Juan? Pues yo creo que sería a los pies de la cruz. Él fue el único de los discípulos que vería de cerca morir al Señor,
junto a María. Y allí vería en viva voz la realidad del amor del Hijo de Dios hacia su propia vida. Ahí se cumplió. El que permanece en mí será verdaderamente mi discípulo. Él permaneció siendo testigo de Jesús, se mantuvo en la brecha y al final se cumplió. Seréis verdaderamente libres. Luego tenemos al segundo, Leví. Ese era su nombre original. Después el Señor le llamaría Mateo y tendría que afrontar su amor por el dinero. Era un hombre muy diferente al resto de los discípulos. Diríamos que es la antítesis a la mayoría de los discípulos, porque este hombre en su caminar diario, en su característica a la que se había dedicado, era a servir al Imperio Romano. Y para nada buscaba servir a los suyos, al pueblo de Israel. Mateo era un cobrador de impuestos, o publicano se le llama, de la ciudad de Capernaum, muy cercana al mar de Galilea. Y Lucas y Marcos se refieren a él como Leví. Así es como lo conocía la gente y sabía de él. Su nombre era Leví. Esto significaba que provenía de la familia sacerdotal, levítica. Y estos levitas eran dedicados al sacerdocio. Pero por lo visto Mateo a cierta edad no le había interesado ese camino, sino que le interesó dedicarse a los negocios de los más prósperos que hubiera, sin importar lo que pensara la familia. Él decidió hacerse un cobrador de impuestos de Roma y con esto ser odiados por todos los suyos. Fue lo contrario a lo que su nombre decía. En vez de ser alguien apegado al templo, era alguien rechazado por el templo y que él mismo rechazaría. Era de los pecadores, así se le podía decir pecadores y él ni se sentiría ofendido porque le dijeran eso, porque ciertamente no se paraba en el templo por años. ¿Qué era lo que había hecho que él siguiera ese rumbo? El amor al dinero. El amor al dinero. El dinero representa poder, influencia y éxito, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Levante su mano a quien le gusta traer dinero en la bolsa. El que no levante su mano es un mentiroso, ¿verdad? Porque todos preferimos traer dinero en el bolsillo. Pero es una cosa muy diferente tener dinero en el bolsillo a que el dinero te tenga a ti, ¿verdad? Es una cosa muy diferente tener dinero a que el dinero me tenga a mí. Y ahí cada quien puede evaluar cómo está su condición de amor por el dinero. Y eso usted lo sabe. Cuando he preferido hurtar, aunque sea un poquito, o, pues hoy hay trabajo, así es que en la iglesia, no puedo, el amor al dinero. O sé que hay una necesidad en mi prójimo y yo me hago de la vista gorda, como que no tengo, no traigo. El amor del dinero está ahí presente y Mateo se dejó influenciar por eso. Y el dinero puede comprar comodidades, puede comprar seguridad, pero en el caso de Mateo se convirtió en un Dios, que le hizo dejar familia, pueblo, honradez, porque los publicanos tenían que vivir precisamente de la mentira. Su negocio no se tasaba con medidas exactas. El cobro de impuestos se daba en subasta por regiones y los publicanos subastaban. Yo te aseguro que de esto recolectaré, de esta región recolectaré, y empezaban a subastar entre ellos. Entonces el que pujaba más para Roma era el que se beneficiaba de estar ahí cobrando los impuestos. Y normalmente la manera en que ganaban ellos era subir y vulnerar las cuentas para hacer que aquellos que no debían pagaran más.
Y en aquellos entonces, el que no pagara significaría que o le quitaban su casa, su terreno, o bien se llevaban a uno de sus hijos para venderlos como esclavo, o bien al padre de la familia o a la madre. Ese tipo de carácter significaba el amor al dinero. En nuestros tiempos sería alguien que no le importa su familia con tal de ganar dinero. Y están dispuestos a no estar en casa en la necesidad de la familia con tal de ganar dinero, ¿verdad? Porque lo más importante es el dinero, dinero y dinero. Por eso 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron. No tan solo se extraviaron de la fe, sino fueron traspasados por muchos dolores. Este era Leví. Pero ¿cómo sería su encuentro con el Señor? Yo creo que en la parábola del publicano y el fariseo, Jesús relata algo que seguramente escuchó Mateo, porque relata algo que seguramente detectaba el corazón de Mateo. En esa parábola Jesús habla de que había dos personas que querían acercarse al templo. Uno entró sin grandes problemas, era el fariseo, y clamaba a Dios diciendo: gracias porque soy muy bueno. No me hiciste como ese publicano, cochino, mentiroso y ladrón. En cambio, el publicano no se atrevió a pasar hacia el templo ni alzar los ojos al cielo, porque se golpeaba diciendo: Dios se propició a mí que soy pecador. Y el Señor dijo: de veras les digo que el que salió justificado no fue el fariseo, sino el publicano. Y Jesús le llama. Mateo capítulo 9, versículo 9, el mismo Mateo terminaría escribiendo el Evangelio, el primer Evangelio del Nuevo Testamento, y en el versículo 9, capítulo 9, estaría relatando cómo fue su acceso al reino de Dios. Jesús, pasando por allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Se levantó y le siguió. Algo estaba pasando en su corazón que respondió al llamado. Por eso él encontró: permaneciendo en Jesús seré verdaderamente libre. Conoceré la verdad y las cadenas se rompieron. La verdad del amor de Dios. El tercero es Tomás, el que afrontó su incredulidad. ¿Su qué? Incredulidad. Incredulidad significa falta de fe, falta de confianza en Dios. Y hay un relato en el cual, cuando Jesús está resucitado, se aparece a los discípulos. Los discípulos estaban congregados en el llamado aposento alto. Y se apareció a ellos, a los discípulos, excepto Tomás. Este Tomás no estaba con ellos. Y entonces los discípulos, cuando Tomás regresa con ellos, le empiezan a platicar: hemos visto al Señor. Pero él los calló. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Así es que enfrió todo el asunto y su incredulidad dio pie a que el corazón adolorido de Tomás por la falta de presencia de Jesús se mantuviera durante toda una semana. Pero a los 8 días Jesús se apareció. Y Jesús le dice: Tomás, mete tu mano, mete tus dedos en mis manos y en mi costado. Tomás dice ahí que simplemente
se arrodilló y dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. El que permanece en mí, en mi palabra, conocerá la verdad y será verdaderamente libre. ¡Ja! Hubo una libertad para Tomás, hubo una libertad para Mateo, hubo una libertad para Juan. Y así podemos narrar los esbozos de la vida de los discípulos que se encontraron con Jesús y que se cumplió esta palabra, esta promesa para el que permanece en Jesús. Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Pero hubo uno, Judas. ¿Quién? Judas. Era el más serio, pensamos, era el más aceptado, el que más diplomacia contaba y además aparentemente el que mejor mente tenía para las finanzas. Era el tesorero del grupo. Fue testigo de los milagros de Jesús. Fue comisionado para hacer milagros cuando Jesús envió de 2 en 2. Compartió la comida con Jesús, compartió con todos los discípulos las promesas de Jesús y sus enseñanzas. Pero ya sabemos, ¿verdad? Judas no pasó la prueba. Judas no fue libre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué había en el corazón de Judas? Podemos leer relatos de su forma de ser. Fue atacado por Satanás, no resistió los ataques de Satanás y sabemos que tenía una debilidad con el dinero. ¿Qué más oculto había en Satanás? Mateo también tenía debilidad por el dinero, pero Judas, algo pasaba en su interior. Thomas Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos y fue alguien muy reconocido por su moralidad. Él era un hombre que profesaba ser cristiano. Fue el padre fundador de la patria de los norteamericanos. Ejemplo moral, luchador por la libertad y la justicia de todos los hombres. Junto con Abraham Lincoln se dedicaron a la libertad de las personas esclavas. Y pasó a la historia como un hombre pues altamente digno de pasar como parte de los héroes en la historia de los Estados Unidos. Pero en el año 2017, hace 5 años, se descubrió una habitación secreta en la casa que era museo de Thomas Jefferson. Pasaban las personas, pero en una ocasión, en base a registros que ya se habían elaborado, sabían que Thomas Jefferson guardaba un secreto y había una habitación secreta que él ocultaba. En una ocasión, los administradores del museo de su casa abrieron un baño, era necesario abrir un baño y este baño estaba al lado de la habitación de Thomas Jefferson y al empezar a hacer los movimientos se encontraron con tablones huecos y empezaron a escarbar y encontraron la habitación secreta de Thomas Jefferson. Se descubrió que en esa habitación secreta todas las noches visitaba a su amante esclava. Y ahí estaban los registros de la cantidad de esclavos que él tenía a su servicio. Esclavos que se dedicaban a hacer clavos, y ahí tenía los registros que guardaba. Y la manera en que llegaban cartas de parte de los esclavos quejándose por la miserable vida que tenían, no tan solo con esclavos adultos, sino con niños desde 6 años que trabajaban de noche y día en esas condiciones. Y además teniendo como amante a una mujer de color negro, con quien tuvo 6 hijos. ¡Ja! Esta noticia voló por todos lados. Y definitivamente los testimonios que ya circulaban se hicieron verdad. Thomas Jefferson guardaba una habitación secreta, oculta.
y la realidad de quién era fue expuesta. De tal manera que en Estados Unidos fueron quitando estatuas de Thomas Jefferson y ya no se le rinde el homenaje como uno de los héroes padres de Estados Unidos. El cuarto oscuro de Judas, pues está entremezclado. No sabemos en dónde quedó ese asunto. Puede ser el cuarto oscuro de la ambición del dinero, del miedo a ser acusado con Jesús y que lo mataran. No se sabe qué cuarto oscuro había que nunca fue expuesto a los pies del Maestro. No quiso abrir Judas esa puerta que le daría la libertad y prefirió mantenerlo oculto, como si eso no lo supiera Dios. No se cumple en él: el que permaneciere en mi palabra, conocerá la verdad y será verdaderamente libre. ¿Será que haya aquí, en este lugar, gente que tiene cuartos oscuros que no ha querido desplegar a la luz de Jesucristo? ¿Será que haya personas que lamentablemente no tendrán el beneficio de las promesas de ser reyes y sacerdotes para el Señor? Que no quieran abrir la verdad de sus propias vidas a la luz del Señor Jesucristo. Yo espero que no. Yo espero que hoy para ti sea un día de arrepentimiento. Sea un día de búsqueda sincera porque el Señor rompa las cadenas de la esclavitud. Es momento de escuchar la voz del Señor que dice: venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos, yo los haré como blanca lana. Pero el Señor dice: ven a mí y entremos a cuentas. No te quedes rechazando el llamado del Señor al arrepentimiento. No es el momento de pensar que todo en tu vida está bien. Es el momento de la salvación. Es el momento de la libertad. Es el momento del arrepentimiento. Amado Señor, tú conoces el corazón de cada quien y de qué forma cada uno de los que están aquí necesitamos de ti. Tú sabes, Señor, la condición del corazón, la oscuridad, el miedo, la pena y la vergüenza que puede haber en la vida de la persona. Y tu llamado, Señor, es para aquellos que aceptan ser pecadores y aceptan la necesidad de tu perdón. Ten misericordia de mí, como el publicano decía, Señor. Así, Padre, hoy hay un pueblo que pide perdón y suplicando, porque tú, Señor, tu diestra, tu mano, limpie lo que con tu sangre se ha pagado. Señor, entra a la vida de aquel, escucha el ruego de aquel que acepta la necesidad de un cambio y que quiere ser verdaderamente discípulo y permanecer en ti y en tu verdad, porque acepta el deseo de ser libre de las cadenas del pecado. Gracias, Señor, por esta palabra, porque yo sé que esta palabra, conforme a tu palabra, no vuelve vacía. Te bendigo y te alabo en Cristo Jesús. Amén.